No puede haber un imperio sin súbditos. Y si los súbditos se le comienzan a alzar, el imperio se tambalea. Y eso es lo que yo creo que está ocurriendo. A raíz del proceso venezolano, América Latina fue cambiando. Antes del proceso bolivariano, la única experiencia que había de conquistar un modelo de izquierda electoralmente era Chile, y el aprendizaje que habíamos sacado es que por ahí tampoco se podía porque venía una invasión o venía un golpe de Estado. Chávez demostró que sí era posible. Y América Latina pasa de gobiernos neoliberales de la década del 90 a modelos progresistas en la época del 2000. Y eso para los Estados Unidos significa un riesgo. Y Estados Unidos sabe que a la cabeza de todo este proceso está Venezuela. Y si logra derrotar el proceso venezolano, puede tener un efecto dominó, de ir derrotando progresivamente los demás gobiernos progresistas. En ese sentido, sí es un peligro para el imperio, no para los Estados Unidos. La palabra lo dice, es una guerra dirigida a la mente y es uno de los aspectos de la guerra de cuarta generación. La guerra psicológica es una variante de la programación. Nuestro cerebro, el cerebro este inmenso que tenemos, es producto de un proceso evolutivo de más de 60 millones de años y es en realidad 3 cerebros. El más pequeñito, que es de este tamaño, un cerebro muy pequeño, es el cerebro que compartimos con los reptiles y en los cuales hay todo lo que se necesita para sobrevivir. Y desde el punto de vista mental, hay las emociones básicas para la supervivencia. La atracción sexual para la supervivencia de la especie, el miedo y la rabia. Y aunque es un cerebro muy pequeño, es sumamente poderoso y cuando toma el control, miedo o rabia, dirige toda la conducta en esas 2 direcciones. Sobre ese cerebro mamaliano surge otro cerebro, reptiliano, surge otro cerebro que se llama mamaliano, que es el cerebro de las aves y los mamíferos, que como son de sangre caliente y los hijos nacen incompletos, tienen que tener un periodo en el cual van a estar ligados a sus crías. Entonces se crea todo un sistema cerebral que produce eso, produce la empatía, el afecto, la pertenencia, el amor. Y sobre ese cerebro que se llama mamaliano va a aparecer el neomamaliano, en donde va a aparecer fundamentalmente la razón. La programación va dirigida a los cerebros emocionales. La educación va dirigida al cerebro racional. Cuando a ti te hablan para educarte, te explican las cosas de forma que tú la entiendas y aprendas a través de la razón. La programación no. La programación es estimular los cerebros emocionales. Casi toda la propaganda va a estimular sexo o pertenencia, el hogar, el amor, o la sexualidad. Y a la mujer semidesnuda la ponen delante de cualquier cosa, una cerveza, una caja de cigarros, una batería de carro, lo que sea. Pero de esa forma programan la mente de forma tal que yo veo una batería Duncan y la identifico con una rubia. Absolutamente loco porque la programación es así. La guerra psicológica es un tipo de programación, pero que va dirigido a los sentimientos más primarios, miedo y rabia. Y va dirigido a 2 públicos. El público que está del lado del programador se le inyecta rabia. Por ejemplo, los Estados Unidos, con todo su mecanismo sobre la población opositora en Venezuela, para inducirlos a la rabia. En cambio, a la parte chavista va a inducir miedo y desesperanza.
A los que están de mi lado, darle rabia, ira, indignación, y al otro lado, temor, duda, desconfianza, etc. Entonces, ¿desconfianza en qué? En muchísimos matices. Desconfianza en el gobierno, desconfianza en la economía, desconfianza en el país. ¿Rabia a qué? Rabia al gobierno, rabia al comunismo, rabia al socialismo. En todo este proceso, la propaganda de guerra evita la parte racional. Incluso es irracional. Por ejemplo, el decreto de Obama es irracional. Entonces, si una persona piensa con el pensamiento racional, inmediatamente dice lo que era, no me entra. Pero si yo no activo la parte racional, entonces activo la otra, me da miedo. Uy, ¿qué está haciendo el gobierno? Me da miedo que este gobierno nos meta en este lío. Los medios que se usan han ido variando. En el 2000, el medio fundamental era la televisión. Y la televisión programaba y hacía la guerra psicológica en sus canales. Fue muy efectiva. Pero la mayor parte de la campaña actualmente se hace a través del rumor e Internet. En el rumor hay una deformación de la realidad que cuando va pasando de persona a persona se va alimentando, y la otra, que es la que yo creo que es más nociva en la actualidad, es Internet. Son los mensajes que se pasan por Internet que necesariamente tienen que ser cortos, concisos y que van dirigidos a producir indignación, por un lado, o desconcierto. Y eso es poderosísimo, primero porque es muy rápido y no te da tiempo a pensar. Y ese es el eje de la guerra psicológica. Quiero enfatizarlo. No pienses, actúa con el cerebro primitivo. Voy a enunciar algunos. Hay uno que se llama la afirmación enfática, que es una afirmación que por la forma como se expresa o se escribe, no permite la duda. No se consigue nada. Este gobierno es el culpable. Entonces, con esas afirmaciones enfáticas, cortas, sin razonamiento, lo que hace en el receptor es que el receptor lo acepta acríticamente, y al aceptarla acríticamente estimula estos sentimientos reptilianos. Porque si el receptor aplicara la razón y dijera, un momentico, ¿qué es eso de que no se consigue nada? De los tantos productos, hay estos productos que no se consiguen porque son los productos que son regulados, que los mandan para Colombia y que y la culpa no es del gobierno. Pero eso no es lo que hace la persona habitualmente. La persona habitualmente recibe el mensaje y no aplica en la parte racional. La otra técnica se llama minimización-magnificación, que es también muy sencilla. Todo lo bueno que hace el gobierno lo minimizo, todo lo malo que hace el gobierno lo magnifico. Entonces, cuando una persona está hablando de lo terrible que está Venezuela, ¿cuáles son los argumentos? Corrupción, desabastecimiento, inflación, pero no ve todo lo que ha hecho el gobierno. Entonces te pones a ver cuántas son las obras del gobierno, 200 obras del gobierno, no lo ve. En ese momento enfatiza en eso y lo magnifica. El otro se llama asociación arbitraria. Es una técnica también que une dos cosas que no tienen nada que ver. El ejemplo más brillante de eso fueron los bombillos cubanos, ¿no? Como el gobierno estaba regalando los bombillos, y regalar los bombillos es un acto bueno y el gobierno es malo, hay que identificar esos bombillos con algo malo.
Entonces, ¿para qué te regalaban los bombillos? Porque ahí había una cámara de televisión que te conectaba con Fidel. Entonces, es una situación arbitraria, completamente. Ahí no entra la razón. Pero si tú lo planteas así y no usas la razón, te llega. La otra técnica es la generalización, que un hecho concreto tú lo generalizas. Mataron a una persona en un sitio, guerra civil, matazón, Venezuela, la violencia. No hay determinado producto en un sitio, no hay productos. En ninguna parte, hambruna en Venezuela. Otra se llama la negación, que es no ver aspectos importantes. Por ejemplo, todas las manifestaciones del gobierno no se ven. Entonces, en la prensa, en la televisión, dice, el gobierno hizo una manifestación 1 minuto, pero niegan lo ocurrido. La negación más fuerte fue el 13 de abril, cuando los medios se negaron a ver lo que había en la calle. Entonces, ese es otro mecanismo. Y el otro mecanismo se llama la proyección, que es poner en el otro el sentimiento que tengo yo. Yo tengo rabia contra el gobierno tiene rabia contra mí. Yo quiero separarme del gobierno, el gobierno me está separando. Entonces, estas técnicas, aunque son muy simples, usadas sistemáticamente, cumplen con el propósito de adormecer el cerebro racional y activar el cerebro reptiliano. Y esa es la base fundamental de las guerras psicológicas. Voy a ponerle unos ejemplos, pues. Ustedes recuerdan cuando las viviendas que se hicieron por acá, por cerca del valle, allá en la curva de, ¿cómo se llama esa parte ahí, compa? Subiendo hacia Tazón. Las Mayas. Yo recuerdo que cuando hicieron esas viviendas, cuando hicieron Ciudad Caribia, de inmediato, una pared se cayó, una pared. Esas viviendas no sirven. Yo lo recuerdo. Un enfermo entró supongan ustedes, en un CAT o en un CDI y resulta que el enfermo iba muy mal, pum, muere. Mala praxis de los cubanos. Hay un caso que menciona ahí Heriberto, que es genial, que fue el que hizo Venevisión en el año 2002. Todo el mundo cuando veía en la televisión, veía a los defensores en Puente Llaguno disparando, inmediatamente lo que quería hacer Venevisión lo logró, que es que todo el mundo pensara, esos son unos asesinos, están disparándole a la marcha, y no le estaban disparando a la marcha. Para que ustedes vean, ni siquiera le dispararon a los mismos policías que después los mataron. Que mataron a nuestra gente ahí mismo, encima de Puente Llaguno. Es decir, ¿con qué nos estamos encontrando? Por ejemplo, nosotros recientico ahorita, la semana pasada, hicimos una jornada preciosa de inscripción de los candidatos. Y se notó la movilización a nivel nacional. O voy un poquito más atrás, cuando hicimos las primarias, una movilización total en toda Venezuela. ¿Qué hicieron los medios? ¿Qué hizo la derecha? Nos negó. Eso no existe. Eso es mentira. Eso no es verdad. Por ejemplo, este caso de estos dos vagabunditos, asesinos que están involucrados en la muerte de la muchacha, que la descuartizaron. Uno es de Primero Justicia, el otro es de Voluntad Popular. Y sale tal cual, ¿qué dice? Que esos eran chavistas infiltrados dentro del Partido Voluntad Popular y Primero Justicia. Una cosa terrible. Terrible. Con lo de las obras, mira, nosotros veo a Nicolás Montado, trabajando todos los días. Nos consta porque nosotros hacemos seguimiento diario a todo lo que va haciendo el presidente. Lo vemos montado, que es vivienda, Misión Vivienda, que ha sido lo más hermoso
después de Barrio Adentro, no vamos a decir después, a la par de Barrio Adentro, a la par de Misión Robinson, a la par de todo lo que ha pasado en este país, y eso se niega. La gente, los opositores, vean esto que les voy a contar. Esto es una cosa tan chistosa. Hay mucha gente que está vendiendo en La Guaira, están vendiendo los apartamentos cercanos a las playas, que son, o sea, son urbanizaciones privadas o edificios privados de gente que le gustaba bajar a su residencia de la playa a pasar su fin de semana, una cosa que no hay ningún problema. Bueno, como el gobierno nacional y Misión Vivienda Venezuela montó unos edificios, alrededor de esos edificios, que son sus casas de veraneo o sus apartamentos de veraneo, muchos están vendiendo porque hay demasiado chavista para mi gusto al lado. Lo están haciendo. Es más, ustedes van por la Avenida Libertador y ven la firma de Chávez en cada edificio. Es decir, Chávez dejó una huella y la estamos continuando nosotros. Chávez dejó una huella que está en todos lados. Es inevitable verla. Y sin embargo, la propaganda que ellos hacen busca que eso no se vea. Es decir, ponerle un velo a todas las viviendas que se han construido, ponerle un velo a todos los avances sociales, ponerle un velo al ferrocarril cuando está yendo la construcción que se sigue haciendo del ferrocarril, ponerle un velo a lo del metro en Valencia, a lo del metro en Maracaibo, ponerle un velo a todas las obras del gobierno, ponerle un velo hasta el puente Orinoquia. Eso no existe. Lo de la generalización lo vemos a cada rato. Por eso es que agarran un corrupto, lo meten preso y dicen, es que todo el gobierno es así. ¿Cuál es la forma de combatirla? Ahí Heriberto dijo algo, ¿no? Pero yo le voy a agregar algo. Nosotros ya estamos viejitos. Nosotros. Lo primero que hay que hacer cuando se lanza un rumor, porque hay otra cosa, que nosotros nos convertimos en espejo de los rumores, sobre todo por Twitter. ¿Quiénes son expertos en eso? Runrunes, La Patilla, compañía, toda esta cuerda de vagabundos que viven conspirando y es precisamente uno de los rumores más feos y los que más ataca con la guerra económica, el de Dollar Today. Y a veces yo he visto cómo agarran y dicen, no, como la otra vez que parece que estaban secuestrando muchachos para quitarle las vísceras, para quitarle la del corazón, quitarle los ojos, quitarle... Y la gente se hace eco de eso. Ahí tienen ustedes una explicación clara. Les viene un rumor por teléfono. Y lo peor de todo, he visto gente que se dice revolucionaria. Y ve el rumor y le hace caso. Y todavía pone en duda y te escribe, ¿será verdad qué? Una cosa terrible. Hay dos formas para enfrentar eso. Primero, te llegó un rumor, vamos a esperar. Vamos a ver si esto es un rumor, vamos a ver qué hacemos con él. Y segundo, el gobierno tiene que aplicar la ley. Todo aquel que haga propaganda de guerra, medios de comunicación o páginas web, eso tiene que cerrarse de inmediato. Porque aquí ya la ingenuidad se nos acabó. Eso de que lo hicieron así como CNN, que es un error, no, eso no es error. Todo aquel que genere un rumor, que sea propaganda de guerra, que sea calificado como propaganda de guerra, tiene que ser de inmediato puesto preso y si es un medio de comunicación, cerrado. El gobierno en eso tiene que ser punitivo. De inmediato, aplicar la ley. Hay leyes para eso. Hay leyes para hacerlo. Fíjense, el mismo Heriberto, en enero de este año, nos describía a los bachaqueros, y yo no me di cuenta, ya nos describía cómo iban a ser los bachaqueros. Por eso decía yo que Heriberto tiene una mente brillante, sobre todo lo que es la
la descripción del comportamiento de ciertos sectores y comportamiento a veces hasta del mismo venezolano, que propicia que eso pase, que eso suceda. Y en enero de 2015, en enero de este año, Heriberto saca esto que vamos a ver ahora. Rueda. Yo creo que esta guerra económica ha sido muy bien planificada y tiene mucho que ver con la psicología del venezolano, y eso quiero explicarlo. Nosotros somos un país rentista. Como país rentista somos un país en donde la riqueza es producto de la extracción, no es producto de la producción, sino nuestra riqueza es porque extraemos petróleo, extraemos oro, extraemos minerales, no producimos industria. Y esto va a generar un tipo especial de psicología que es diferente a la psicología de los países industriales. En un país industrial, si una persona quiere ganar dinero, quiere montar una industria. Y montar una industria es la forma como gana dinero. En un país rentista, la forma como se gana dinero es mediante la extracción. Como sea, pero extraer. ¿Y extraer de quién? Extraer de la fuente fundamental de riqueza, que es el gobierno. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se extrae? El gobierno, en su afán de enfrentar todo ese proceso de injusticia social durante tantas décadas, ha hecho un gran esfuerzo por dotar al pueblo de lo que antes nunca tuvo: televisores, radios, neveras, alimentos más baratos. O sea, el Estado ha intervenido para poner en manos del pueblo artículos que en otras condiciones no podrían estar en manos del pueblo. Entonces, ¿de qué se trata la nueva guerra de extracción? La nueva guerra de extracción se trata de extraer esos artículos que ha depositado el gobierno, producto del petróleo. Es más o menos así: el gobierno saca petróleo, del sacar petróleo compra producto, lo pone a un precio bajo y alguien compra a precio bajo y vende a precio caro. O sea, utiliza el modelo capitalista más antiguo, que es el modelo comercial: comprar barato y vender caro. Pero en este caso, compro barato productos subvencionados por el gobierno. Y esa es la clave. Entonces, esos productos subvencionados por el gobierno, hay dos formas rentables de venderlos. Uno es directamente en la calle mediante la bonería, y para que esto sea factible tiene que quitarse de los anaqueles. Si se compite con los anaqueles, pues no se puede. Entonces se quita de los anaqueles, se vende en la bonería más caro, o muchísimo más rentable, se manda para Colombia. Entonces, ¿qué trae como consecuencia? Trae como consecuencia que el gran esfuerzo que el gobierno está haciendo por poner en manos del pueblo artículos e insumos está sirviendo para que un grupo de personas se enriquezcan, pero no solamente se enriquezcan, sino que debilite la base económica del gobierno, que es el objetivo final. La otra característica es que se basa en una forma de vivir del venezolano basado en el rentismo. Nosotros nos hemos acostumbrado con el rentismo al enriquecimiento rápido. Un venezolano que quiera hacer dinero no piensa: voy a poner una industria para que de 20 años sea rentable y lo herede mi hijo.
Eso no está en nuestro pensamiento, sino es ya, business ya, negocio ya. Entonces, toma esa característica del venezolano, toma la característica de la viveza criolla, que es aprovechar la oportunidad, independientemente de que le haga daño a otro o no. Entonces yo creo que esta es una estrategia muy bien concebida. El problema es un problema de la sociedad de consumo, del capitalismo rentista, de cómo somos nosotros, desde ese punto de vista, independientemente de la ideología. Entonces ha logrado disociarnos.